Mientras estaba meditando en la palabra de Dios, estaba orando ahí, sentí en el Señor de tal vez moverme un poquito del tema, porque es muy posible que lo traiga nuevamente o continúe, porque de este tema que estamos estudiando ahora, que es nuestra identidad es Cristo, como ustedes saben, hay seis frases, o seis frases creo que es la palabra adecuada, que he sentido traerlo, pero elaborarlo, reforzarlo con la palabra del Señor. Y de esas seis hemos visto dos. Pero en esta mañana sentí la guianza, la instrucción del Espíritu Santo de moverme un poquito afuera de esto, aunque lo vamos a continuar trayendo, de las cuatro frases que todavía sí continúan para hacer. Pero en esta mañana quiero enfocarme en algo más práctico. Sentí en el Señor de compartir con ustedes algo más práctico, porque aquí en la Nueva Vida en Cristo, esto es lo que predicamos, ¿ok? Predicamos una nueva vida en Cristo. No una vida renovada, ¿ok? No una vida renovada, sino una vida transformada, que es diferente. Entonces, ¿qué es lo que es una vida transformada? Ese no es el título tampoco del tema. Lo que quiero compartir, podría ponerle el título hoy día tal vez como Principios para vivir una vida en plenitud. Principios para vivir una vida en plenitud. Y eso es lo que realmente la nueva vida en Cristo, lo que nos enseña la palabra. Ese es el centro o la esencia del Evangelio de Cristo. ¿Okay? El Evangelio de Cristo es de poder nosotros vivir una vida plena, de poder vivir una vida plena. Pero nos damos cuenta, eso lo conocemos nosotros por experiencia de que muchos cristianos, y esa era nuestra experiencia, mi experiencia también, hasta no haberlo entendido la palabra de Dios, es de que la vida de un cristiano, a veces no hay mucha diferencia entre la vida que uno no es cristiano. Aunque sí hay cierta transformación, sí, pero no hay ese cambio que debería haber. No hay esa plenitud que debería haber en un cristiano cuando debería ser. Entonces, llegamos a los caminos de Dios y damos nuestra vida. El Señor sí nos transforma, hasta cierto punto nos transforma y damos gracias a Dios por ello. Pero hay muchas cosas en nuestras vidas que todavía siguen ahí. Y por lo tanto, cuando hay adversidades en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, tal vez nuestra vida, nuestro comportamiento no es más diferente que la vida que uno no conoce a Dios. Entonces, cuando debería haber una gran diferencia, la vida de uno que no conoce a Dios y uno que conoce a Dios. Especialmente en frente de las adversidades y en frente de los problemas. Entonces, y les quiero compartir de esto, de que después de haber vivido, ¿por cuántos años? Tal vez por 20 años, podría decir. Por aproximadamente 20 años, conociendo lo que todos conocemos. Inclusive pastoreando en español y en inglés, de lo que todos conocemos, del Evangelio que todos conocemos. Pero cuando nosotros llegamos a entender esta área de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y de que tenemos una nueva vida en Cristo y que somos una nueva creación, todo esto lo que nos han escuchado enseñar y hablar, pues realmente cambió nuestras vidas. Cambió nuestras vidas y sí nos dimos cuenta de que nuestra vida ahora, en comparación a lo que era cuando no conocíamos esta verdad, pues sí hemos sido transformados y les digo de que esta palabra de vivir en la plenitud es posible. Es posible, ok, escúcheme, es posible vivir en la plenitud de Dios, ahora aquí en la tierra. Cuando lo entendemos claro y lo creemos por fe lo que Jesús ha hecho. Déjenme compartir algo pequeño, que ya ustedes tal vez me han escuchado hablarlo.
La iglesia, si usted se pone a estudiar, la iglesia a través de toda la historia ha vivido en tiempos de avivamiento. Han ocurrido tiempos de avivamiento y esto empezó conmigo porque hubo un tiempo antes de conocer esta verdad. Yo pienso de que esta hambre y sed que uno tenía de conocer acerca de avivamientos me llevó a conocer esta verdad. Y es de que durante la iglesia de Cristo, durante todos los años, siempre han habido tiempos de avivamiento. Y la iglesia siempre ha estado pendiente y orando al Señor de que, Señor, manda avivamiento. Señor, manda tu espíritu, llena tu templo de tu gloria. Dándonos a entender de que, Señor, estamos viviendo en esta vida, pero necesitamos el avivamiento, necesitamos tu presencia. Y muchas veces citamos el versículo que está en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que dice, si mi pueblo se humillare, ¿cuál es el resto? Y se apartare de sus pecados. Entonces, y orasen, dice, y oraren, yo oiré desde los cielos y yo sanaré sus tierras. Entonces, estos versículos han servido para muchas congregaciones y generaciones a través de la historia como base para vivir en tiempos de avivamiento. ¿Qué cosas son tiempos de avivamiento? No sé si ustedes han tenido esa experiencia. Nosotros hemos tenido esa experiencia de vivir tiempos de avivamiento en determinados lugares. Y les quiero compartir esto, algo chiquito, no sé, esto. Ok. Nosotros estábamos pastoreando, la primera iglesia que empezábamos a pastorear fue la iglesia de habla hispana, Iglesia Cristiana de la Comunidad se llamaba, en Australia, en Canberra. Fue nuestra primera iglesia que empezamos después que fui ordenado pastor. Esa fue mi primera iglesia y es la iglesia donde nacimos de nuevo. Y pastoreamos por cerca de 10 años esa iglesia. La iglesia más grande que había en Canberra, en la ciudad de Canberra, de habla hispana, la primera iglesia de habla hispana que empezó allá. Entonces, por aproximadamente 10 años. Y en el año 1996, un día como cualquiera, le estoy tratando de compartir algo, qué es lo que es avivamiento. Okay, un poquito, no sé, para los que no conocen o de repente ustedes ya saben. En el año 1996, no me acuerdo exactamente, aproximadamente en el mes de junio. Era un día normal, porque nosotros teníamos el servicio en la tarde, a las 2 de la tarde. En el día era la iglesia de habla inglesa, que era una iglesia grande, y nosotros ocupábamos ese local para tener nuestro servicio, y teníamos que hacerlo en la tarde. Entonces, a las 2 de la tarde empezaba el servicio, y era un día normal. Ese día nosotros empezamos un poquito tarde porque la iglesia en la mañana se había demorado, se había extendido en su ministerio porque había una visita del extranjero, alguien había venido a predicar. Entonces yo estaba particularmente un poquito indispuesto, podríamos decir. Imagínense, antes del servicio estaba un poquito indispuesto. ¿Por qué se demoran tanto? No saben que tenemos que entrar a alabar al Señor y queremos empezar el servicio. Entonces estaba un poquito indispuesto, a pesar que todavía habíamos orado, porque nosotros orábamos antes del servicio, 15 minutos, entramos en un cuarto especial y ahí empezábamos a orar. Pero saliendo de ese cuarto, la indisposición en mi corazón estaba ahí, porque ¿por qué se demoran tanto? Anyway, entonces, uno no se pone a pensar de estas cosas hasta después que ha pasado todo. Pero anyway, entonces entramos al servicio, la iglesia, estábamos todos ahí y los músicos estaban empezar a alabar al Señor. La misma música, las mismas canciones que habíamos estado cantando por años, empiezan los músicos a cantar. Empieza a tocar el keyboard y empezar a cantar los músicos. Y todos empezamos a cantar. Pero algo inexplicable, es algo sobrenatural.
de que apenas empezamos a alabar al Señor, todos, absolutamente todos, no solamente yo, porque yo pensaba, dije yo, y yo no había hecho nada para que esto ocurriera. Absolutamente todos discernieron, ¿cómo sea? Discernieron algo sobrenatural en ese momento. No era un día normal. No era un día normal, era un servicio que nunca lo habíamos tenido antes. Apenas empezó los músicos a cantar, era como si ángeles estuvieran en ese lugar y estuvieran alabando a Dios. Es como si estuviéramos en el tercer cielo. Yo le digo que hemos tenido años de estar en el Señor y hemos estado en muchas alabanzas, en muchas conferencias como pastores, hemos estado en muchísimas conferencias y ver el ambiente, sí es lindo, el ambiente es extraordinario en las conferencias y todo, pero aquel día fue algo especial. Y hasta tal punto de que todos discernieron eso, pero no sabíamos que todos discernieran, pensaba que de repente era uno, pero al final del servicio nos dimos cuenta que todos discernieran. Entonces, a medida que seguíamos alabando al Señor, y yo decía, Señor, yo no quiero salir a predicar, yo no quiero pasar al frente, porque no quiero interrumpir, Señor, esta presencia tuya. Pero se dan cuenta, es algo sobrenatural. Aquí tenemos, estamos en un servicio y ustedes me están escuchando. Pero es algo diferente cuando la manifestación de la presencia de Dios está ahí. Sabemos por la palabra del Señor de que Él está presente en este momento, ¿sí o no? Por fe lo sabemos de que Él está en medio nuestro. Y eso es cierto y nosotros debemos de vivir de acuerdo a eso, porque caminamos por fe y no por vista. Pero eso no nos impide, ¿cómo se llama? Acknowledge, de saber de que la presencia tangible de Dios está en ese momento. Y en aquel día la presencia tangible de Dios fue tan fuerte de que nadie, ni yo me atrevía a hacer algo, simplemente alabar al Señor, porque es como si usted estuviera en el cielo, alabando a Dios, la presencia de Dios. Entonces, este tipo de ambiente es lo que ocurre cuando hay avivamientos en diferentes partes del mundo. Entonces, cuando supimos de esto, que hay más cosas que decir acerca de este tiempo, de este día, fue solamente de un día que ocurrió en la iglesia allá. Pero este ambiente, esta atmósfera, es lo que ocurre en tiempos de avivamiento. Porque ¿qué es lo que produce este tiempo de avivamiento? Transformación. Un encuentro personal con Dios. Es la obra de Dios que te transforma. Es la obra del Espíritu Santo que te transforma y te hace y te lleva ante la presencia, te crea en uno esa hambre y sed de conocerlo más. Eso es lo que produce tiempos de avivamiento. Y han habido, durante la historia de la iglesia cristiana, han habido tiempos de avivamiento en que su presencia ha transformado vidas y generaciones. Y es en tiempo de este avivamiento en donde personas normales, uno puede ver a personas que han sido frías todo el tiempo y su vida no refleja nada de Dios, pero en tiempos de avivamiento esas vidas son tocadas, son transformadas y esos se convierten en los misioneros que van a diferentes partes del mundo sin importarle si tienen que perder la vida o no. Entonces, cuando ocurre tiempos de avivamiento, es la presencia de Dios que te transforma, que te toca y te lleva a una vida más consagrada, te lleva a una vida en santidad, te lleva a tener comunión, te lleva a tener hambre por la palabra de Dios. Entonces, basado en esto, yo quería saber más acerca de avivamientos, de la historia de avivamientos que había en el mundo. Y empecé a leer libros.
empecé a leer libros y libros y libros y libros de avivamiento. Y la cantidad, ustedes sabían de que en Corea del Norte, ¿okay? Corea del Norte es un país que no se sabe mucho porque está bajo el gobierno de un, ¿cómo podríamos decir? ¿Cuál es la palabra? Dictador. Sí, iba a decir tirano, pero tirano es un poquito muy fuerte. Más o menos por ahí va, pero es de un dictador. Ustedes no sabían de que en Corea del Norte hubo un tiempo de aproximadamente 3 años de avivamiento que impactó todo el país. En el año 1900, al entrar el año 1905-1908. Un avivamiento que tocó todo el país de Corea del Norte. Y yo no lo sabía hasta que me llegué a enterar por leyendo libros de avivamiento. Y así me devoraba libros y libros acerca de avivamiento. Y tuvimos la oportunidad de estar presentes en reuniones, en conferencias en donde ocurren esto. Pero ¿qué es lo que ocurre en tiempos de avivamiento, mis hermanos? Es de que en tiempos de avivamiento es como esta ola que viniera, la presencia de Dios viene sobre una iglesia o sobre una ciudad, pero viene por un tiempo y luego se levanta. Se levanta la presencia y luego la gente empieza a clamar, Señor, avívanos, Señor. Por eso que podemos ver en el Antiguo Testamento, vemos en el libro de Oseas, en donde dice, aviva tu pueblo, Señor, aviva tu pueblo. O sea, el pueblo cristiano empieza a clamar por avivamiento, porque queremos vivir esa presencia. Queremos vivir esa presencia para que nuestras vidas sean transformadas. Y esos tiempos son momentos en los cuales la iglesia realmente avanza. Salva al inconverso. Toca la vida de los que son convertidos, ya los transforma aún mucho más. Entonces, hay algo en esos tiempos de avivamiento. Entonces, yo me devoraba esos libros y todavía dejé una cantidad así de libros que tenía que leer. Entonces, cuando estoy en medio de esta búsqueda y este deseo y poder vivir la presencia, les digo, empezar a vivir la presencia de Dios de este tiempo de avivamiento, es en donde Dios me habló acerca de que por qué yo leía tantos libros. Okay, yo les digo desde ahora, desde ese momento de que llegué a entender su palabra. Entonces el Señor puso en mi corazón de que leer tantos libros de avivamiento porque yo quería introducirme en esos momentos, en esos relatos de lo que escribían estos libros. Quería ponerme yo en posición de ellos y qué es lo que es vivir en esos tiempos. Entonces vino a mí esto de que la palabra del Señor nos describe acerca de la presencia de Él y qué es lo que ocurre cuando la presencia de Dios está siendo hecha manifiesta. Entonces, cuando encontré de que la presencia, o mejor dicho, la palabra de Dios me da la explicación más clara acerca de lo que ocurre en estos tiempos de avivamiento. Entonces llegué a entender, a pesar de que los libros son interesantes y uno ve las experiencias de otros, pero esas experiencias uno lo quiere vivir, pero es una experiencia que viene de segunda mano, de que alguien lo tuvo, pero no lo estoy viviendo yo. Entonces cuando el Señor me habló, me dijo esto, porque ¿cuántas veces ustedes saben de que el Señor a veces no nos habla audiblemente o con palabras, pero nos da a entender algo? O sea, en inglés dice es un knowing, usted sabe. El Señor le da a saber algo en su espíritu. Entonces, esto es lo que pasó conmigo. Me dio a entender de que su palabra me explica con mayor claridad lo que ocurre en estos tiempos de avivamiento. Entonces, ¿qué es lo que hice? Puse a un lado estos libros y me centré solo en la palabra de Dios.
Y desde aquel tiempo, ¿cuántos serán? 7, 8, 9, tal vez 10 años ya. Yo no te leo, yo sé que ustedes me han escuchado hablar esto. Yo no les leo otro libro. ¿Okay? Yo no digo que es malo leer otro libro. Pero si usted invierte lo que usted lee en otro libro, en este libro, usted va a tener mayor beneficio. Usted va a realmente empezar a descubrir lo que es vivir en la plenitud de Dios. No digo que es malo leer otros libros, porque sí es bueno. Pero si usted centra su experiencia, o mejor dicho, su tiempo en leer la palabra del Señor, porque ¿sabe por qué? Porque a través de esta palabra, Dios le va a hablar a usted personalmente. Y lo que va a usted recibir de otros libros es la experiencia que otros han vivido y que Dios les habló a ellos, pero usted quiere que Dios le hable a usted personalmente. Y le voy a decir, no es que yo me estoy muriendo por leer otros libros, yo le voy a decir con toda sinceridad, no siento la necesidad de leer otros libros porque he encontrado en su palabra, he encontrado la plenitud, que eso es todo lo que yo necesito saber. Y cuando usted encuentra esto, usted ya no está orando, Señor, venga, manda tu avivamiento. ¿Sabe por qué? Porque usted está viviendo en un avivamiento permanente. Porque usted tiene un encuentro con Dios por medio de su palabra. Y le voy a decir, su palabra es tan importante. Y el problema es de que a veces invertimos nuestro tiempo, muchos, en otros libros. Y no en la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es viva. Entonces lo que estoy compartiendo con ustedes, mis hermanos, es de que después yo de haber tenido en esos años esta hambre y sed de ver y sentir la presencia de Dios, en estos tiempos de avivamiento, como les dije, hemos estado en esos momentos donde han ocurrido cosas maravillosas, manifestaciones de diferente clase, en tiempos de avivamiento en diferentes lugares. Pero cuando ese tiempo se va, uno se queda otra vez como en el aire y uno dice, Señor, ahora tenemos que empezar nuevamente a orar para que vendas tu fuego. ¿Han escuchado ahora? Señor, manda fuego, Señor, manda fuego. Oramos y clamamos al Señor que mande fuego. Entonces, ese era el clamor en la iglesia que estábamos nosotros allá, que le estaba contando que estábamos pastoreando en el año 1990 en adelante. Y orábamos, Señor, por fuego, Señor, manda fuego, Señor, manda fuego. Y clamábamos al Señor. Y unos años después hay un incendio en ese lugar y se quema la iglesia. Pero literalmente, la iglesia se incendió literalmente porque todo ese barrio, ese distrito, allá en Australia, los fuegos, ¿cómo se llama? Los incendios forestales son fuertes. Y en ese año realmente tocó allá, se incendió la iglesia. Pero quedó nada. Literalmente, no queríamos esa clase de fuego, queríamos el fuego del Espíritu Santo, pero ocurrió y terminó todo. Y yo me acuerdo, escuchen, no es que Dios mandó ese incendio, eso fue simplemente un incendio que ocurrió en ese momento. Y yo me acuerdo, años después con mi esposa, pasábamos por ese lugar. Nosotros estábamos ya en otra iglesia. Pasábamos por ese lugar y le dije a mi esposa, amor, dice, ¿podemos parar? Le dije, ¿podemos parar acá un momento? Le dije. Porque quiero ir a ese lugar donde aquel domingo que tuvimos, en donde la presencia del Señor fue tan real y tan poderosa. Así que nos parqueamos ahí al costado y yo me fui caminando, justo en el lugar donde había estado el templo. Pero ya no había templo, no había nada, estaba todo un campo, había malezas, había malas hierbas y todo. Y me paro justo ahí en el medio, en donde había ocurrido todo esto.
Y con todo el corazón levanté mi mano al Señor, le dije, Señor, hazlo otra vez, hazlo otra vez. Porque aquel día realmente marcó nuestro corazón, aquel impacto, aquella presencia de Dios, tangible de Dios que transformó nuestras vidas. Pero ahora viéndolo atrás, mis hermanos, viéndolo atrás, de que ahora entiendo con mayor claridad el hambre que uno tenía por este tiempo de avivamiento, cuando ahora lo podemos vivir todos los días de nuestras vidas. Por ejemplo, la semana pasada, ustedes me vieron que yo me postré acá y yo no quería exhibir nada, ¿ok? Yo no quería exhibir nada, simplemente el simple hecho de postrarte y de todo corazón tú oras al Señor. Yo simplemente quería mostrarles a ustedes lo que yo hago todo el tiempo. Pero a veces no puedo evitar porque la presencia de Dios viene en ese momento y yo no puedo resistir. No puedo resistir las lágrimas porque la presencia del Señor es tan tangible. Y eso es cada vez que uno entra en la presencia de Dios. Y eso uno no lo está fabricando. Es la presencia de Dios que es la unción de Dios en ese momento. Y esa es la experiencia de que uno puede vivir todos los días. Y uno ya no está clamando, Señor, envía avivamiento. Yo le voy a decir, eso ya no lo hago yo por años y años, porque el Señor me ha mostrado que lo puedo vivir todo el tiempo, todos los días. Y esta nueva vida, y esta nueva creación que predicamos y que enseñamos es precisamente esto. De poder vivir en esa plenitud, en la presencia de Dios todo el tiempo, consciente de su presencia. Y eso no nos vuelve a nosotros alguien religiosos, mis hermanos. Nos convierte en hijos de Dios cristianos, que realmente como debe ser. Es como si Jesús estuviera caminando en este momento, así exactamente es. Usted no ha escuchado, no hemos escuchado a Jesús decir, Señor, manda avivamiento. No, Él era el avivamiento. Él era la persona, el original de donde proviene nuestro avivamiento. Entonces, mis hermanos, ya he empezado a compartir esto. O sea, que estos son principios para vivir una vida en la plenitud. Así que yo he puesto unos consejos acá, principios. En el tiempo que me queda. No, todavía tengo tiempo. Entonces, ¿cómo podemos vivir nosotros en esa plenitud todos los días? Así que he dado una larga introducción a lo que quería decir. Pero el centro es esto, de poder vivir una vida en plenitud. A pesar de que puedan haber adversidades alrededor nuestro. A pesar de que puedan haber problemas alrededor nuestro. Pero nuestra vida, nuestro diario caminar, es ¿cómo podríamos decir? Intocable. ¿Por qué? Porque mi caminar no depende de las cosas alrededor mío, sino depende de mi comunión con Dios. Porque es de Él en donde yo obtengo todas las energías, las fuerzas, la fortaleza, y yo sé de que Él nunca va a fallar. Pero sí, si pongo mi confianza en las cosas terrenales, ¿ok? Esto va a fallar. Y si de ahí viene mi fortaleza, entonces yo voy a estar como un yo-yo. Voy a estar como un yo-yo y no voy a poder vivir realmente como dice la palabra, y voy a estar clamando al Señor, Señor, ¿cuándo mandas un avivamiento? Entonces, yo he apuntado unas cosas, 4 como 5 puntos acá, para poder compartir con ustedes. Vayamos a Hebreos 11. Ya conocen ustedes este versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador
de los que, aquí falta una palabra en la Reina Valera, falta una palabra que dice, que está en inglés, pero no está en español, que dice, y que es galardonador de los que diligentemente le buscan. Diligentemente le buscan. Nosotros caminamos por fe, mis hermanos, no caminamos por lo que sentimos. Y yo le digo, lo que estoy compartiendo con ustedes de esto, de que la presencia de Dios en la vida de uno, todo eso es, ¿cómo decimos? Como un bonus. ¿Bonus se dice en español también? ¿Un bono? ¿Un bono? Bono. Algo extra que el Señor te da, pero ese algo extra es maravilloso. Pero yo no camino, personalmente no camino para sentir eso, su presencia. Yo camino por fe. Y mi fe me lleva a esa presencia. Entonces, mi caminar es creer por fe la palabra de Dios. Y cuando yo creo, se manifiesta lo que dice la palabra de Dios. Y es importante de que esto nos sea lo primero en nuestras vidas. Porque caminamos por fe, no por vista. Como también yo les he compartido de que han habido tiempos en los cuales yo estoy en este momento en comunión con el Señor. Y no ha habido ninguna manifestación antes, ni cuando me he postrado, ni cuando he salido. Han habido tiempos en los que no he sentido absolutamente nada. Pero eso no quiere decir de que el Señor no está ahí. El Señor está ahí. Y yo le digo al Señor, Señor, gracias. Inclusive le he dicho al Señor, y después me he arrepentido. Le he dicho, Señor, yo no quiero sentir nada. Porque el sentir algo me va a llevar a buscarte. Señor, pero yo quiero andar por fe. Yo quiero andar por fe. Pero después le dije al Señor, no, Señor, sí, pero si tú quieres abrazarme, Señor, está bien. Recibo tu amor, Señor. Pero nuestro primer deseo es de caminar por fe en lo que Dios nos dice en su palabra. Y luego, si es que hay manifestación y uno no lo rechaza, al contrario, uno se goza en esa presencia. Pero a veces, le voy a decir, la mayor parte de mi caminar, después que he llegado a entender esto, es de que cada vez que me postro, mis hermanos, está esa presencia y yo no lo busco, pero es lindo tenerla en ese momento. Y yo sé que te fortalece y te transforma, pero nuestro caminar es por fe. Por eso dice, es imposible agradar a Dios sin fe. Porque aquellos que se acercan, los que nos acercamos ante su presencia, debemos creer que Él es. ¿Que Él es qué? Él es el que está presente ahí y Él es galardonador de aquellos que diligentemente le buscan. Entonces aquí decimos de por qué Él es galardonador. ¿Cuál es la otra palabra por galardonador? ¿Te recompensa? ¿Te bendice? Él te bendice si tú diligentemente le buscas. Pero la palabra dice que ya somos bendecidos. Ya somos bendecidos ya en Cristo. Efesios 1:3. Hemos recibido toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y nosotros caminamos en base a esas promesas. Entonces, cuando si vengo a la presencia de Dios, sienta o no sienta, yo estoy en la presencia de Dios y estoy caminando en su perfecta voluntad. Pero si es que Él me quiere tocar y me quiere abrazar en ese momento, gracias mi Dios, gracias Señor, y no lo rechazamos, pero vivimos y caminamos por fe. Pero lo importante de esto cuando dice que Él es galardonador,
o el que te premia, galardonador, o el que te premia, que si tú realmente diligentemente lo buscas. O sea, de que ya de venir a los caminos de Dios vivimos en esa presencia y podemos vivir por fe en esa presencia que lo vivimos por fe. Pero Dios encima te bendice más porque dice que Él es galardonador. O sea, si tú lo buscas, entonces tú vas a introducirte tal vez aún mucho más en la presencia de Dios. Y yo le voy a decir, eso es verdad. Eso es verdad. Es importante la palabra de Dios, pero en este tiempo hay muchísimas Biblias. Y mi consejo es de que yo les recomiendo, no estoy forzando, no estamos forzando, les recomiendo una Biblia, un libro. ¿Ok? Estos son principios o tal vez consejos de lo que yo vivo, de lo que nosotros vivimos, ¿ok? Y lo queremos pasar a ustedes, y es por ello que el título de este es Principios para vivir una vida en plenitud. Y esto es lo que nosotros practicamos y lo que nosotros vivimos. Porque si no, no tenemos el derecho de decir nada ante ustedes. Y hemos visto la efectividad, hemos visto la realidad que hay en vivir esto. Consígase un libro. Yo sé que usted tenemos celulares. Yo tengo celulares, tengo 3 celulares por ahí. Y en cada celular tengo un montón de versiones de la Biblia que los tenemos. Pero ese celular se va a acabar la batería en un momento y va a dejar de tener poder. Este de acá no tiene batería. Este tiene poder todo el tiempo. Lea, escuchen, lea la palabra de Dios y hágase familiar con una Biblia. Yo tengo 2, en inglés y en español. Hágase familiar con la palabra de Dios, porque cuando usted medita en su palabra, Dios le va a hablar por medio de su palabra. Y le voy a decir, esta es una realidad. No es que usted esté adorando la Biblia o el libro, usted sea amante de la palabra de Dios. Usted sea amante de la palabra de Dios. Agarre su Biblia. Yo sé que adoramos al Señor, yo sé que amamos al Señor, es cierto. Pero algo que he descubierto en mí es de que yo amo la palabra de Dios. O sea, amo el poder venir en las mañanas o en cualquier momento de abrir mi Biblia y empezar a leer. Y leerlo con la expectativa de que Dios me va a hablar en ese momento. Y usted empieza a leer. Y usted empieza a leer. Si usted practica esto, ¿ok? Yo les pido, ¿okay? Yo sé que ustedes leen, bueno, en realidad no sé, yo sé que esa es la vida normal de todo cristiano. Yo sé que ustedes leen muchos libros, yo también los leía. Haga algo de ahora en adelante, empiece a leer la Biblia sola. Empiece a leer la Biblia sola y cada vez que usted la lea, ore al Señor y esté en la expectativa de que Dios le hable a través de su palabra. Y le voy a asegurar de que su vida realmente va a ser transformada, porque va a ser un versículo, un pasaje de la palabra del Señor que está aquí, que usted está leyendo, que va a transformar su vida. Una vez que usted reciba eso, usted no va a querer dejarlo. Usted va a querer más. Señor, y usted lo va a empezar a subrayar, lo va a empezar a ¿cómo se llama? Highlighted. Y usted se va a dar cuenta, Señor, gracias por hablarme, Señor, porque el Señor nos habla a través de su palabra. Y yo le digo, las grandes transformaciones que ha habido en mi vida, de esto, de vivir en la presencia y de vivir en la plenitud de Dios, viene a través de meditar en la palabra de Dios. Pero yo he tenido que hacerlo. Yo sé de que, mis hermanos, venir acá a la congregación, yo sé que es importante
Eso tenemos que hacerlo porque es mandamiento en la palabra de Dios, porque venimos a recibir instrucción, venimos a ser exhortados, venimos a ser challenge, edificados. Todas esas cosas es muy importante. Y le voy a decir, cuando usted viene, cuando usted tiene una experiencia personal con Dios, usted no va a querer perderse un día de venir, porque va a estar en unión, en comunión con el resto de los hermanos, y nos vamos a alentar los unos a los otros, nos vamos a edificar los unos a los otros. No vamos a venir vacíos como estaba escuchando esa primera canción que decía, vengo con las manos vacías. No venimos con las manos vacías, venimos con las manos llenas, porque queremos ahora edificar a nuestro hermano con lo que el Señor me ha estado diciendo. Entonces no veo las horas de que venga el día para poder reunirnos como un cuerpo y edificarnos los unos a los otros en amor y a las buenas obras, como dice en el libro de Hebreos. ¿Por qué? Porque usted se ha edificado en su vida personal. Usted ha tenido un encuentro con Dios. Usted ha meditado en la palabra de Dios. Y Dios le ha hablado por medio de su palabra. Y le voy a decir, este diario caminar, esto de meditar en la palabra de Dios, usted no se va a dar cuenta de que obra en uno, porque es algo sobrenatural y es algo que hace Dios. Todo esto de tener esta comunión con Dios, de meditar en su palabra, eso transforma nuestras vidas. Ustedes se habrán dado cuenta de que nosotros, aunque no lo rechazamos, lo vamos a hacer de todas maneras. Ustedes se dan cuenta que no hemos orado por enfermos. No es que estemos en contra de eso. Lo que estamos tratando de edificar y enseñar es de que usted no tiene que pasar al frente, y no es malo pasar al frente y orar por enfermos, le voy a decir, y lo vamos a hacer, le voy a decir. Pero lo importante es de que usted, cuando su cuerpo esté pasando por algo, usted tiene la presencia de Dios. Y usted puede decir, Señor, gracias por la sanidad de mi vida. Cuando usted se acerca a Dios, le dice, Señor, gracias porque tú eres mi fortaleza. Tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi fuente de vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres mi sanador. Señor, gracias porque tú mantienes mi cuerpo en perfecta salud. Señor, porque yo dependo de ti, Señor. Gracias. Entonces, cuando nosotros vivimos de esa forma, usted se va a dar cuenta que Dios, usted va a empezar a vivir en esa sanidad divina. Yo sé de que hay congregaciones que tienen a la mitad de sus congregaciones pasando al frente a su altar por orar por sanidad. Y no despreciamos eso, no digo que eso está malo. Pero la siguiente semana tienen las mismas personas viniendo al frente por los mismos problemas. ¿Por qué? Porque no han llegado a entender quiénes son ellos en Cristo. Cuando deberían ellos vivir todos los días de acuerdo a la palabra de Dios. Y la iglesia de Cristo sería más eficaz. El problema es de que tenemos a media congregación pasando al frente por un problema. La siguiente semana tienen los mismos hermanos pasando por el mismo problema y orando por ellos. El cual digo, no es malo. ¿Okay? No es malo porque no todos estamos creciendo en la misma forma y la misma intensidad. Pero lo que debemos enseñar desde acá es de que cada uno de nosotros tenemos esa bendición de tener acceso al trono de la gracia y de vivir los beneficios y las promesas de Dios que tiene para cada uno de sus hijos, si realmente lo hacemos. Entonces, cuando hablamos de esto, mis hermanos, es vivir en esa plenitud. Entonces le estaba diciendo acerca de la palabra de Dios. Este es en inglés King James, en español es Reina Valera 1960. Inglés King James no sé qué año es, pero es el New King James, es el New King James, y este es Reina Valera. Yo encarezco de que nos centremos en Reina Valera. Yo sé que el lenguaje de la Biblia de Reina Valera, 1960, de eso hablo, 1960. Para los más jóvenes,
tal vez es un poquito, un lenguaje tal vez muy antiguo. No, en realidad no es tan antiguo porque es nueva versión del 60. Y yo sé que han salido nuevas versiones modernas, como la nueva versión internacional, hay un montón de ellas. Pero yo no digo que rechace esas versiones, lea esas versiones, pero léalo utilícelo cuando usted esté estudiando la palabra para tener un entendimiento más claro. Pero cuando usted empiece a meditar y leer la palabra de Dios y usted quiere saber más y que la palabra se quede grabada, no memorizada en su mente, pero grabada en su espíritu, lea la Reina Valera 1960. Yo sé que la Reina Valera 1960 no es el 100% perfecta, tiene algunas cosas ahí también, pero es la que yo he encontrado, es la mejor que uno puede leer. Pero si usted pone a fundamentar su conocimiento de la palabra del Señor en una traducción más moderna, entonces no va a tener la verdad revelada ahí en su... no quiero decir de que esas son malas, no. Lo que pasa es que esas traducciones lo han adaptado en el lenguaje para entenderlo mejor. Pero el problema es de que cuando uno diluye, ¿cómo se llama?, el lenguaje para hacerlo más entendible, quitas el significado de la verdad de la palabra y no es una revelación como debe ser. Entonces, primeramente, mis hermanos, te consejo un libro. Yo sé que tenemos celulares, yo sé que es bueno el celular, yo utilizo el celular, pero cuando yo empiezo a meditar en la palabra del Señor, empiezo a estudiarla, utilizo la Reina Valera 1960, juntamente con todas las otras traducciones para entenderlo más. Pero cuando usted quiere no memorizarse, porque yo no trato de memorizarme la palabra, la palabra, los versículos se me quedan en mi mente de la cantidad de veces que los leo, pero no porque un día quise memorizarme el primer capítulo del Evangelio de Juan. Estuve tratando por una semana de memorizarme y no me lo podía memorizar. ¿Por qué? Porque mi intención era memorizarlo y eso no es el propósito. El propósito es de conocerle a Dios. Y esto es importante, mis hermanos, escuchen por favor. Cuando usted lee la palabra, no lo lea para aprendérselo de memoria. No lea la palabra para que usted tenga conocimiento bíblico. Que eso no sea su foco. Que su deseo de leer la palabra es para que usted conozca a Dios, porque el Señor nos habla a través de su palabra. Y cuando usted descubre que Dios le habla por medio de su palabra, ese versículo, usted se lo va a memorizar, porque el Señor le ha hablado a su palabra, porque usted está leyendo la Biblia con diferente perspectiva, usted quiere conocerle a Él. Porque esta es una carta de Dios para nosotros y nosotros que realmente es su palabra, pero queremos conocerle a Él y la única forma que vamos a hacerle, ¿okay?, lo vamos a conocer correctamente, porque uno puede ignorar la palabra y dedicarse a orar, eso está bien, pero el problema es si no tenemos el conocimiento, la guianza de lo que nos revela la palabra, podemos salirnos. Nos podemos salir del curso y terminamos en una posición espiritual que ya la palabra no tiene relevancia. Entonces eso no es saludable, porque eso ocurre. Porque hay muchas personas que se van en lo espiritual pero ignoran la palabra y terminan en una posición espiritual que no es bíblica. Pero la palabra es el que nos da dirección y nos cimenta. Tenemos esta comunión espiritual con Dios, pero basado en su palabra, en lo que nos dice. Entonces nos mantenemos firmes en el curso, no nos desviamos ni a la izquierda ni a la derecha. Y es por ello que es importante conocerlo. Pero es importante conocerlo porque la traducción es importante. O sea que ese es uno de mis consejos. No utilice, si usted está utilizando su celular para alimentarse, yo sé de que, yo le voy a decir, yo tengo eso también, pero
yo he encontrado de que eso no es la fuente para mí edificar mi vida. Tiene que haber, le he visto un libro de la Reina Valera, 1960. El otro consejo es lo que dije antes: ame la palabra de Dios. Yo sé que adoramos al Señor cuando venimos a su presencia, ¿qué? Pero estamos adorando, estamos alabando al Señor, que no lo vemos, pero sabemos que está ahí presente. Pero le digo, ame la palabra de Dios, en otras palabras, tenga hambre y sed de leer su palabra. Usted empiece a alimentarse, Si usted quiere tener, no sé cómo más enfatizar esto, si usted quiere tener una vida, eso es plenitud. A pesar de las adversidades que usted tiene, usted tenga hambre de la palabra de Dios. Mire, yo he escrito otra cosa acá. No viva una vida ocupada. Yo sé de que aquí en Bogotá, en Colombia y también en todas partes del mundo, vivimos una vida, como se dice, no sé si usted acá en inglés le llaman the rat race. ¿Saben lo que es rat race? Rat es rata, race es carrera, una carrera de ratas se llama, eso es traducida al español. No viva esa clase de vida, no viva muy ocupado. Yo sé que tenemos que trabajar, pero dentro de ese ambiente de su trabajo, de lo que usted tiene que cumplir, yo sé que tenemos que hacer todo eso, tenga un tiempo para dedicarle a Dios. Porque en el deseo de usted de vivir una vida tranquila y de tratar de tener todas las posiciones por trabajar, usted va a descuidar lo espiritual y su vida no va a ser una vida en paz, a pesar de que usted va a tener mucho dinero. ¿Por qué? Porque usted ha descuidado lo más importante, es su vida espiritual. Acuérdense eso. Su vida espiritual es más importante que su vida material. Porque es de aquí, desde adentro, porque nosotros vivimos por el Espíritu. Y la única forma que vamos a alimentar el Espíritu es cuando estamos meditando en su palabra. No es volverse religiosos, cuando estamos en su presencia, cuando le dedicamos tiempo a Dios. Entonces, cuando dice lo que leemos en Hebreos, cuando somos diligentes, que Él es galardonador de aquellos que diligentemente le buscan. Y lo hacemos porque tenemos hambre, no lo hacemos porque queremos tener nuestro devocional. ¿Cuántas veces ustedes hemos dicho, tengo que tener mi devocional? Y nos hemos dicho, bueno, vamos a tener nuestro devocional. Y cumplimos con el devocional. Y se acabó el devocional y no ha habido ninguna transformación, no ha habido nada. Nosotros no tenemos devocional, nosotros tenemos ese encuentro con Dios. O sea, nosotros venimos, ese es el otro punto. El lugar secreto. ¿Cuántos de nosotros tenemos el lugar secreto? Si no hay lugar secreto, en el Salmo 91, el que habita, ya lo dije la semana pasada, el que habita al abrigo del Altísimo, morará a la sombra del Omnipotente. En inglés dice, el que habita en el lugar secreto. Es el lugar secreto donde está usted y Dios, nadie más. En donde usted lleva esta revelación que Dios usted ha meditado en su palabra. En donde el Señor le ha hablado por medio de su palabra y le dice, Señor, doy gracias por esto, Señor. Y usted cree por fe lo que el Señor le ha hablado. Y esa fe le lleva a usted a vivir esa realidad de un hijo de Dios. Yo le encarezco, mis hermanos, ¿ok? Esto no son consejos. Bueno, tómelo como consejo si desea. Pero yo le diría como mandamiento para un hijo de Dios. Si usted no tiene el tiempo en el lugar secreto con Dios, donde está usted y Dios,
donde está usted y Dios, si usted no tiene ese tiempo, ya sea 5 minutos, 10 minutos o media hora, usted va a estar en esa carrera de ratones, tratando de perseguir las cosas para sentirse cumplidos en el día, pero usted no tiene paz. Pero si usted busca primero, bueno, eso es lo que dice Mateo 6, ¿cuándo es 6:33? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso es tan importante. Cuando venga, pongámonos de pie. Voy a terminar con esto. Ok, ¿cuántos tienen Biblia acá? ¿Cuántos tienen Biblia? No teléfono, yo sé que todos tienen teléfono. ¿Cuántos tienen Biblia? Ok. Nosotros adoramos a Dios. Nosotros alabamos a Dios. Nosotros amamos a Dios. Él es número 1 en nuestras vidas. Pero también amamos su palabra, porque Él nos habla a través de su palabra. Y esto es lo que yo practico, la abrazo y oro al Señor. Así que oremos. Abrace su Biblia. Usted no está adorando su Biblia, usted está simplemente, usted le está dando el significado apropiado de la palabra de Dios en usted. Entonces vamos a orar. Oremos. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tu palabra es viva y tú revelas en nuestro entendimiento tu palabra, Señor, inalterable. Gracias por transformar nuestras vidas por medio de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, que eres tú quien nos lleva a toda verdad y nos da revelación y poder vivir, Señor, esta vida en plenitud. Señor, porque tú has revelado en nuestro espíritu y en nuestra mente la verdad de tu palabra. Y tú nos llevas, Señor, aún mucho más alto y más profundo en la revelación de tu palabra, para poder entenderla, Señor, y poder vivirla. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos y bendecimos tu presencia, Señor. Y te damos gracias, Señor, por la plenitud de vida que tú nos das. A pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, Señor, que hay alrededor nuestro, vivimos, Señor, en esa plenitud, en esa paz y en ese gozo que viene, Señor, de esta comunión y de la revelación de que quién somos en ti, mi Dios. Gracias, Padre, porque hoy día hemos celebrado la cena, Señor. Hemos celebrado este pacto en la cual vivimos nosotros ahora. Vivimos en un nuevo cielo y en una nueva tierra, porque esto es tú lo que has planeado desde antes de la fundación del mundo. No estamos esperando de que físicamente el nuevo cielo y la nueva tierra ocurra, ya podemos vivirla desde este momento, porque nuestras vidas, Señor, es una nueva vida en Cristo, es un nuevo cielo y una nueva tierra. Gracias, mi Dios, porque tu palabra es poderosa. Poderosa, Señor, para mantenernos sanos, Señor, porque es tus promesas. Y en este momento, Señor, oramos en el nombre de Jesús sobre todo cuerpo, Señor, que está sufriendo enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús. Nos declaramos sanos, Padre, por las llagas de Cristo.
Y oramos por todos nuestros hermanos, Señor, y familiares que están pasando, Señor, por problemas físicos. En el nombre de Jesús, declarándolos, Señor, tus promesas, que somos sanos, Señor, por las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido sanados. Y te damos gracias, Señor, por tus promesas. Y descansamos en ello. Y Señor, y rechazamos todo virus, Señor, toda enfermedad, toda complicación en nuestros cuerpos. Y vivimos por tus promesas, Señor, porque tus promesas son sí y amén en Él. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.